Ok, vamos a buscar Mateo 21, de los versículos 28 al 46. Y pues yo creo que nos vamos de dos en dos. Sí. 28 al 46. ¿Comienzas, Roy? Sí, amén. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Sí. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra palabra: hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron, y al otro apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenía por profeta. Amén. Amén. Y el mensaje de hoy se titula La voluntad de Dios. Generalmente se entiende que la voluntad de Dios es su intención específica, lo que Él desea en una situación concreta. En otras palabras, lo que Dios decide que tiene que suceder en una situación en particular. Habitualmente se considera que hay 3 aspectos diferentes de la voluntad de Dios. La voluntad soberana. Esta es la voluntad definitiva de Dios. Proviene del reconocimiento de la soberanía de Dios y los demás aspectos de su naturaleza. Se centra en el hecho de que Dios soberanamente ordena todo lo que sucede y que nada sucede fuera de su voluntad. Que nada ocurre que esté más allá de su control. Esto no implica que Dios cause todo lo que suceda, pero sí que permite que suceda. Está la voluntad revelada. Esta es la que Dios ha elegido revelar mediante la Biblia. Es lo que Él ha declarado sobre lo que debemos o no debemos hacer, lo cual nos hace responsables si desobedecemos. Y la voluntad permisiva. Dios permite que se rechace su voluntad, pero eso no significa que Él dé permiso de vivir contrariamente a su voluntad, por lo que la voluntad permisiva en realidad es vivir fuera de su voluntad o en contra de su voluntad. La expresión su voluntad permisiva
Es otra manera de decir que nos ha dado libre albedrío. Entiéndase, la libertad de elegir entre tener o no una relación personal cercana, íntima de amor con Él. Pero cuando utilizamos nuestra voluntad y escogemos no cumplir la suya, estamos fuera de su voluntad. La verdad es que nunca vamos a poder comprender todo acerca de Dios, pero podemos aprender de las Escrituras lo que Dios creyó necesario que supiéramos. Cuando las Escrituras nos revelan la voluntad de Dios sobre algún tema, entonces su voluntad llega a sernos comprensible. Así que veamos algo de lo que la Biblia dice en cuanto a la voluntad de Dios. Y el primer punto lo vamos a encontrar en Romanos 12, del 1 al 2. Se necesita ser renovado. Romanos 12, del 1 al 2. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. El capítulo 12, así como fue dividido, inicia con una conjunción que se traduce como entonces, ahora, por eso, pues, así que, por lo tanto. Y al venir en el inicio del capítulo 12, pues está haciendo referencia a los 11 que le anteceden. Así que, por todo lo que ya estuvo diciendo Pablo. Y Pablo expuso la grandeza de la salvación que se nos ha dado a través del sacrificio vicario de Cristo. Por lo que ahora hace la exhortación de que nos ofrezcamos como un sacrificio vivo y santo. Pero, ¿acaso no fue suficiente con el sacrificio de Cristo? ¿Tenemos que agregarle algo más? Y la respuesta es un rotundo sí. Con el sacrificio de Cristo fue más que suficiente. Pues así lo expresaron también Juan el Bautista y Pedro. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Amén. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro 1:17 al 21. Amén. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con amor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio la gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Amén. Por ello el autor a los Hebreos dijo que un solo sacrificio fue suficiente. Hebreos 10 del 11 al 12. Amén. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrado y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces fue suficiente con un solo sacrificio. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con que nos ofrezcamos como sacrificio vivo y santo? Recordemos que el cordero que se sacrificaba en la Pascua es un tipo de Cristo, que estaba apuntando al sacrificio de Jesús por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Busquen Levítico 17:11. Levítico 17:11. Amén. Porque la vida de la carne es en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Amén. Y aquí un paréntesis. Sacando este versículo de contexto, es por lo que los testigos no aceptan transfusiones de sangre. Cerramos el paréntesis. Hebreos 9:22.
Amén. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Amén. Entonces, cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios, estaba recordándoles todos los corderitos que se sacrificaban en la Pascua para perdón de los pecados. Cuando llegaba el día de la Pascua, yo llegaba con mi cordero, limpio, sin mancha, lo presentaba al sacerdote, era sacrificado y yo tenía mi mano sobre él. Mis pecados eran transmitidos simbólicamente al cordero y al derramarse la sangre del cordero, ¡pum!, yo ya quedé limpio. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el siguiente pecado que cometa. Pero cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios, está señalando a un cordero que es lo suficientemente valioso para quitar los pecados de todos y para que no haya necesidad de estar sacrificando y sacrificando y sacrificando. Entonces, Jesús es el cumplimiento de estos corderitos que se estuvieron sacrificando continuamente cada año en el templo. Pero independientemente de ese sacrificio pascual, cada día se ofrecían 2 corderos en holocausto. Uno por la mañana y el otro por la tarde. Busquen Éxodo 29, 38 al 46. Éxodo 29, 38 al 46. Amén. 29, 38. Al 46. Perdón, estaba en Génesis. 29 es el capítulo. Sí, estaba en Génesis. Desde Éxodo 29. 38. Sí. Esto es lo que ofreceréis sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por tras vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo el Señor su Dios. Amén. Amén. Entonces, que está en Jerusalén, y lo que sobresale es el templo. Todos los días se sacrificaba un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Entonces lo que se veía era una columna de humo. Donde estuviera yo, podía voltear hacia el templo e iba a ver una columna de humo que estaba subiendo. Entonces estos 2 corderos en holocausto, uno por la mañana y el otro por la tarde, deben haber servido para enfatizar la necesidad de una rededicación constante y diaria al Señor. El Señor no solo debía ser recordado en la hora de una abrumadora necesidad o en ocasiones especiales, pues su presencia nunca faltaba entre ellos. Así que el servicio religioso que le rendían era una expresión diaria de su devoción a Él. Hoy ya no se trata de traer algo como sustituto, sino de que aquel que ha nacido de nuevo se ofrezca a sí mismo, no como un sacrificio muerto, sino como un sacrificio vivo, capaz de responder a la misericordia de Dios con un servicio que sea santo, agradable a Dios. Quienes hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, debemos ver toda nuestra vida como un acto de adoración. Lutero decía
que era tan santo estar metido en un convento como estar cocinando para la familia. Entonces, toda nuestra vida debe ser un acto de adoración. No es necesario que sigamos un complejo conjunto de reglas, pues hemos recibido a su Espíritu, quien está trabajando para cambiar nuestros corazones y nuestras mentes desde adentro, para que nuestra obediencia a Dios sea natural y espontánea. Pero sin una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, es imposible conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y como me gusta añadir, aunque no lo entiendas. Y te pregunto, ¿vives como todo el mundo o como alguien que ha sido renovado? Segundo punto que quiero enfatizar es, se necesita estudiar. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Mark Twain, que influyó bastante en mi niñez, no era de los que se dejaban influir por la propaganda religiosa o los sermones. Y evidentemente estaba en contra de la religión convencional, las tradiciones y dogmas que prevalecen en muchas iglesias acartonadas. Y dicho sea de paso, estoy de acuerdo por completo. Tanto rito y tanta tradición, la verdad a mí me desagradan. Si yo tuviera que comparar con películas en cuanto a Jesús, diría que estas iglesias son de las películas donde sale Rambal. Y a mí la verdad me gusta más la película del Evangelio según Mateo, porque con ese Jesús sí me puedo identificar. Un Jesús completamente diferente al que representaban Rambal y todos estos. Y Mark Twain alguna vez expresó, no son esas partes de la Biblia que no puedo entender las que me molestan, sino las partes que sí entiendo. Moisés nos advirtió de que hay cosas satar, ocultas, que no son capaces de ser conocidas. Mientras que Jesús dijo, no os corresponde saber las cosas que están solo bajo el control de Dios. Hechos 1, del 7 al 8. Hechos 1, del 7 al 8. Amén. Fue Cristo. Amén. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Por lo que no se debe especular prediciendo el fin de los tiempos. Sin embargo, si te das una vuelta a una librería cristiana, vas a encontrar una enorme cantidad de libros referentes al Apocalipsis. La mayoría de ellos con una postura premileniarista dispensacionalista, que aunque no lo sepan, es lo que están presentando. Y es la misma que encuentras si buscas en internet, o con la que se han mantenido y medrado por décadas no pocos predicadores. Y predicadores que también están en la televisión, aunque su vida no refleje sujeción a las enseñanzas bíblicas. Y vez tras vez, sucede lo que ha sucedido anteriormente. Miles de personas son convencidas de que el fin del mundo es inminente, como sucedió en el siglo XIX con William Miller. Bien lo dijo Nicolás Avellaneda, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Si todo el tiempo que se ha invertido e invierte en estudios, libros, conferencias, charlas y discusiones sobre la escatología los últimos tiempos, se hubiese invertido
en lo que no es ningún secreto que haya que descifrarse a través de símbolos, es decir, en cumplir no una sugerencia, sino una orden. Y aunque fuera una sugerencia, si viene de parte del rey, es una orden. Ya habríamos ido o estaríamos yendo hasta el último de la tierra con las buenas nuevas de salvación. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Deuteronomio, Moisés dijo las cosas reveladas. Y la palabra que utiliza habla de dar a conocer cierta información, hacer de conocimiento. La voluntad de Dios se revela con nitidez en las Escrituras. Y entre otras cosas es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera a Timoteo 2, del 3 al 7. Primera a Timoteo 2, del 3 al 7. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Hasta el 8? 7. Amén. Amén. Dios quiere que los miembros de una iglesia se frecuentemente. Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. Amén. Consideramos cómo estimularlos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Amén. Entonces, Dios quiere que nos reunamos frecuentemente para estimularnos, para edificarnos. Dios quiere que te dejes usar a través del don o dones que recibiste para edificar al cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 4:10. Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministren a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Amén. Dios quiere que seas un buen administrador del don o dones que has recibido, ministrándolo. Dios quiere que dejes de tener ansiedad por el mañana y confíes en Él. Mateo 6, 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. ¿25 al 34? Uh-huh. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? 34. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos?
porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Amén. 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 Filipenses 4, del 4 al 7. Amén. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ahí está la receta para la ansiedad. Dios quiere que conozcas toda la Biblia. Romanos 15, 4. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Entonces Dios quiere que conozcas toda la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces así puedes tener consolación y esperanza. Entiéndelo, no es posible avanzar en tu relación personal con Dios si no estás en sujeción a su palabra. Y no puedes estarlo si no la estudias por completo y solo lees tus citas favoritas o te conformas con lo que dice un predicador, incluido yo, sin revisar, como los bereanos. Hechos 17, del 10 al 11. Hechos 17, del 10 al 11. Amén. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Amén. Entonces los bereanos checaban que el texto no estuviera sacado de contexto. ¿Estudias la Biblia o solo lees tus porciones favoritas? Punto número 3. Se necesita obedecer. Juan 14, 21. Juan 14, 21. Amén. Si algo pidieres en Juan 14, 21. el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. La revelación del Padre, por medio del amor de Cristo, es conducida hacia nosotros si tenemos sus mandamientos. Y si tenemos sus mandamientos, debemos obedecerlos. Porque esa es la prueba de nuestro amor. De que Él no solo es el Salvador, sino nuestro Señor. Lucas 6:46. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Ay, Jesucristo es mi Señor y Salvador, pues yo hago lo que se me pega la gana. Pues entonces no es tu Señor. A medida que somos transformados, somos capaces de discernir la voluntad de Dios. Algunas veces no es fácil saber cuál es el camino a la obediencia. En su libro La verdad sí importa, Josh McDowell marca 4 puntos a seguir para tomar una decisión. Y en español los 4 empiezan con C. Está facilito de aprendérselo. Considera tus opciones. Compáralas con Dios. Es decir, ¿qué dice la Biblia al respecto? Comprométete con Dios. Confía en Dios. Pero para comparar cualquier cosa con lo que a Dios le agrada, hay que conocer las Escrituras. Seguir la orden que le fue dada a Josué.
Vean Josué 1:8. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, esa orden que le fue dada a Josué, ¿la puedo tomar? Así, si obedeces a Dios en los lugares que puedes ver, entre comillas, con claridad, entonces Él te capacitará, te dará sabiduría para discernir en los que son oscuros o en los que son grises. Porque muchas cosas no son blancas ni negras, hay unas que son grises, entonces ahí sí necesito discernir. Pero a mayor cantidad de Biblia, mayor iluminación. Ahora, la verdad es que tendemos a enfocar nuestra atención en cualquier otra cosa. Las redes sociales, por ejemplo. Nos obsesionamos con cosas que Dios no ha mencionado y pasamos poco tiempo en las cosas que Él ya nos ha revelado en la Biblia. ¿Es posible desobedecer? Sí. Pero si eres hijo y no solo una criatura de Dios, tarde que temprano serás disciplinado. Proverbios 3:12. Ay, Dios. Proverbios 3:12. Amén. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Digo, de niño no te gustaba que te castigaran, ¿verdad? No. Hubo muchas que te la merecías y muy pocas en donde la verdad no te la merecías. Pero pues unas por las otras. Cría fama y échate a dormir, ¿verdad? Hebreos 12, del 5 al 6. Amén. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser refrendado por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Entonces, si eres hijo, hay una disciplina que hay que seguir. Apocalipsis 3:19. Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Entonces, ¿puedes desobedecer? Sí. Si eres hijo, te van a disciplinar. Muy a menudo, cuando hablamos de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos en mente una vida libre de dolor e incomodidad. Una vida en la que, si tomamos la decisión correcta todo el tiempo, y dígame quién puede hacer eso, entonces estaremos en la voluntad de Dios. Y nuestras vidas continuarán sin problemas. Pero no solo eso es una mentira, sino que pierde por completo lo verdaderamente bueno que Dios tiene para nosotros. Lo que en verdad es importante en esta vida. Romanos 8:28. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Siendo honesto, hay ocasiones en que al enfrentar algún tipo de prueba, no soy capaz de comprender cómo esa prueba está siendo usada para mi bien. Y hasta puedo llegar a enojarme. Pero el problema radica en que mi concepción de bien o bueno no coincide con la de Dios. Pues para Él es que yo sea conformado a la semejanza de Jesús. Como Dios es soberano y sus propósitos no pueden ser frustrados, entonces Él puede usar incluso las malas decisiones para cumplir sus propósitos de hacernos como Cristo. La voluntad de Dios es que sea santo. Primera de Pedro 1:16. Amén. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén.
Primera Tesalonicenses 4:3. Amén. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, la voluntad de Dios es que seas santo. Tu santificación. Y puedes decir, es que yo ya soy santo en el momento en que tomé una decisión por Cristo. ¿Sí? En ese momento fuiste apartado para Dios, que es la idea de ser santo, tanto en griego como en hebreo. Pero entras en un proceso que es el de la santificación. Para que cada día, o así debería de ser, vayas creciendo y te vayas pareciendo cada vez más a Cristo. ¿Cuándo se va a completar eso? Cuando Cristo vuelva, no antes. Todos los que hemos nacido de nuevo entramos a la meta juntos, cuando Cristo vuelva. Estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Cristo. Bueno, ese día todavía no ha llegado. Y en algún momento va a llegar. Bueno, en ese momento seremos santos y ahí nos vamos a mantener. No vamos a tener nuestras caídas. Decía mi pastor, mira, cuando tengas una caída, procura que sea hacia adelante. Porque cuando te levantes, pues ya vas avanzado algo. Entonces, bueno, ¿obedeces o sigues haciendo tu voluntad? La conclusión es, se necesita entender. Efesios 3, 16 al 19. Efesios 3, 16 al 19. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, y sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Amén. Amén. Todos nos hemos preguntado en alguna ocasión por la voluntad de Dios para nuestra vida. Es común hacerlo cuando tenemos que tomar decisiones importantes, ya sea en lo académico, ¿qué voy a estudiar? En lo laboral, ¿dónde voy a trabajar? O en lo personal, ¿le llego a tal chavo o no le llego? Buscamos saber la voluntad de Dios, pero muchas veces, erróneamente, hemos pedido a Dios que nos dé señales específicas para conocer su voluntad, y sacamos textos de su contexto para que Dios nos muestre qué debemos hacer. Génesis 24, del 12 al 14. Amén. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia. ¿Es esto? Haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Jueces 6, 36 al 40. Amén. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en mi vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón. Que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Amén. Amén. Pues hay muchos mitos cristianos de puertas abiertas, pon un vellón, bla, 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 bla. Cuando tú eliges un ejemplo de estos,
que fue una situación particular, y quieres convertirlo en una norma para la vida de todos los cristianos, estás sacando el texto de contexto. Conocer la voluntad de Dios no tiene nada que ver con tratar de escuchar audiblemente la voz de Dios o interpretar señales, sueños o sentimientos subjetivos. Es mucho más sencillo. Basta con amar a Dios, con atesorar sus mandamientos y procurar la santidad con todas tus fuerzas. No encontramos la voluntad de Dios preguntando, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? O, ¿cómo puedo conocer tu plan para mi vida? Más bien encontramos su voluntad al estar buscando el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Dicho de manera sencilla, la voluntad de Dios es tu crecimiento en semejanza a Cristo. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. La voluntad de Dios no es un secreto para aquellos que han nacido de nuevo y tienen una relación personal cercana, íntima de amor con Jesucristo, la cual crece en la medida que se pasa tiempo con Él, orando, estudiando las Escrituras y obedeciendo en la extensión de su reino y en la edificación de su cuerpo. Dios ha prometido que todas las cosas trabajan para nuestro bien, a fin de que seamos conformados a la imagen de Cristo. Su voluntad es que seamos santos, y no hay dificultad alguna si sigues el ejemplo de Enoc. Génesis 5, 21 al 24. Génesis 5, 21 al 24. Amén. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hebreos 11:5. Amén. Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral, pero antes de cruzarlo todos reconocieron que él era del agrado de Dios. ¿Y por qué era del agrado de Dios? Porque caminó con Dios. Hay una manera de contar esta historia que no viene en la Biblia, que dice, era de mañana y Enoc salió a caminar con Dios como hacía todos los días. Al caer la tarde, Dios le dijo, Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Y se fue Enoc con Dios. Sigue el ejemplo de Enoc, camina con Dios todos los días. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si has sido renovado, si estudias la Biblia y si obedeces lo que has entendido, esa es la voluntad de Dios para ti. Amén. Amén. Pues Señor, te damos gracias porque tu voluntad no es ningún secreto, no es algo que tengamos que estar adivinando. Tu voluntad ya nos las has dejado bastante clara en la Biblia. Señor, ayúdanos por tu buena voluntad a que obedezcamos, Señor, a que sigamos tus instrucciones, a que mantengamos una relación cada día contigo, a que cada día crezcamos un poco más para llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Y Señor, también gracias por la disciplina, aunque no nos guste. Gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amigos, hermanos de internet, estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo si el Señor no dice otra cosa. Síguete cuidando. Shalom, shalom.